Hola a todos, bienvenidos al Manual de Supervivencia de la Moda. Soy Joab. Esta ocasión platicaremos sobre uno de los perfumes que pertenece a la casa Dior. A pesar de contar con tan solo 37 años, este perfume se ha ganado un lugar entre los perfumes clásicos para mujeres y ha mantenido su popularidad entre los favoritos de la casa Dior. Es un perfume elegante y sofisticado, con un aroma profundo e intoxicador. Acompáñame a conocer más sobre la historia de este escandaloso perfume, así que no esperemos más y comencemos. El perfume de una mujer dice más sobre ella que su forma de escribir. Christian Dior. A principios de los años 80, Dior Cosméticos disfrutaba de sólidas ventas en Europa y se encontraba entre las dos principales empresas de cosméticos, pero su éxito en Estados Unidos no era el mismo. Así fue como Maurice Roger, presidente de la compañía, encargó a perfumistas independientes crear un perfume que dominara el mercado estadounidense. Tras analizar cuál sería el nombre más adecuado para el nuevo perfume, decidieron basarse en la estrategia de Yves Saint Laurent, cuando lanzó su propia fragancia con el controvertido nombre Opium. Así, en 1983, Dior pudo registrar el nombre Poison. Tras probar 800 fragancias, el encargado de crear tan hipnótico perfume fue el perfumista Edward Fleischer. La fragancia destaca por su carácter oriental, procedente de una alquimia entre las notas frutales y picantes, armonizadas por el ámbar con delicadas notas de miel y almizcle, dejando de lado sus refinados bouquets florales como en el Miss Dior o Diorísimo y alejándose de las notas románticas con un aroma profundo y seductor. Poison es el primer perfume de la casa francesa en no llevar el apellido del diseñador. Su lanzamiento fue en 1985 e inmediatamente se convertiría en un éxito global de ventas. Poison está catalogado como una fragancia feminista por el reconocido psicólogo de las fragancias Joachim Mencing. Es un perfume pesado, con actitud propia que enaltece a la mujer fuerte. Algunos de los componentes del perfume Poison son flor de azahar, bayas silvestres, cilantro ruso, anís, palo de rosa de Brasil, nardos, incienso, ciruela, clavel, tuberosa, rosas, canela de Ceilán, miel blanca, ámbar, opoponaco, flor de naranjo africano, abel mosco de Abisinia, sándalo, almizcle blanco, jazmín, uva, pimienta negra, vainilla, heliotropo, vetiver y cedro de Virginia. Con estos se asegura que la fijación del Poison sea de un poco más de 24 horas. Según cuentan, algunos restaurantes parisinos prohibieron la entrada a las mujeres que usaran este perfume, debido a su aroma intoxicante. El frasco fue inspirado en Maurice Marino, gran maestro cristalero y pintor de los años 20. Era conocido por la riqueza de sus colores, sus formas misteriosas y el espesor de sus vidrios. El frasco posee un color amatista oscuro, el cual impregna de misterio el perfume. El frasco tiene la forma de una manzana con líneas pronunciadas, una idea que nos remite a la del bien y el mal, o el del amor y el odio. Está coronado por un aplicador dorado, protegido por un tapón translúcido con curvas.
Poison es una de las líneas de perfumes para dama con más versiones, como los polos de Ralph Lauren para caballero. Entre sus versiones disponibles podemos encontrar Extrait de Parfum, lanzado en 2014, contiene el concentrado de aceites de la fragancia en un 23 hasta un 40%, por encima de un Eau de Parfum con un aproximado del 10 al 20%, o de un Eau de Toilette, que posee entre el 5 o el 9% del concentrado. El frasco está hecho a mano, rematado con un sello de Boudrouchat, con las iniciales CD, sujeto por un hilo de oro. Su presentación es de 15 mililitros, el cual tiene un valor de 4.199 pesos mexicanos y 98 centavos. Hypnotic Poison. Su lanzamiento fue en 1998, al igual que el Poison original es de la familia olfativa oriental. Esta versión está compuesta con almendra, coco, chabacano, alcarabea y lirios de los valles, además de poseer los elementos de la fórmula original. El frasco es el mismo diseño que resalta con un rojo pop. Pure Poison pertenece a la familia olfativa floral. Su envase es color perla. El tapón es color amatista, aunque en su lanzamiento en 2004 fue de color blanco. Las notas que más resaltan en esta versión son la bergamota de Calabria, flor de azahar, almizcle blanco, mandarina siciliana, gardenia y cedro. Poison Girl fue presentado en 2016. Esta versión ya no pertenece a la misma familia olfativa. En esta resalta el ámbar y la vainilla, compuesta del dúo de naranja de Sicilia y naranja amarga de Calabria, neroli verde, rosa de Damasco, abatonca de Venezuela, limón, azahar, almendra, bálsamo de tolu, sándalo, cachemira y heliotropo. El frasco es transparente, el color de la fragancia es un rosa oscuro y el tapón es de color negro. La presentación Eau de Parfum de 100 mililitros es de 3.100 pesos mexicanos. Poison Girl Unexpected es la más reciente versión de Poison, lanzada al mercado en 2018. Esta variación de la fragancia Poison Girl está reformulada con jengibre de Tanzania, naranja sanguina, musgo y conservando los elementos de la versión Girl. El frasco es translúcido con tenues reflejos morados, los cuales también podemos apreciar en el tapón, a pesar de ser un color negro. La fragancia es en un color rosa chicle. La versión Eau de Toilette tiene un costo de 2.450 pesos mexicanos en la presentación de 100 mililitros. Este precio es para todas las versiones Eau de Toilette de 100 mililitros. También hay dos versiones descatalogadas de Poison. Midnight Poison, una fragancia maderada, tuvo una campaña publicitaria fuerte protagonizada por la actriz Eva Green. En aquel entonces, el director creativo de Dior, John Galliano, reinventó el Origami 3 de la colección Haute Couture Primavera-Verano 2007. Sus notas de salida son mandarina y bergamota. La nota de corazón es rosas y la nota de fondo contiene ámbar, vainilla
y pachuli. El frasco fue diseñado en color azul noche y el tapón se mantuvo en color negro para mantener el misticismo del perfume. Esta hermosa edición la puedes encontrar con un valor de 10,323 pesos mexicanos y 32 centavos en la presentación de 100 mililitros. Tendre Poison, al igual que la versión Pure, es floral. Salió al mercado en 1994. Edouard Fleischer fue el encargado de darle vida a esta versión. Entre sus notas podemos encontrar bergamota, palo de rosa de Brasil, nardo, mandarina, azafétida, azahar, rosa, miel, almizcle, fresia, heliotropo, vainilla y sándalo. El frasco es color verde limón. Conserva el aplicador dorado y el tapón translúcido. Lo puedes encontrar en algunos sitios con un valor de 8,256 pesos mexicanos y 72 centavos en la presentación de 100 mililitros. Poison es un perfume ideal para la noche o climas fríos. Así que no dudes sacar tu lado más salvaje y atrevido con esta fragancia que robará la atención de todo el mundo. Gracias por acompañarme en el video del día de hoy. Te recuerdo suscribirte a mi canal. ¿Te gustó el video? Déjame un pulgar arriba. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el siguiente video. También me gustaría conocer tu opinión. Deja tus comentarios. Me despido por ahora. Soy Joab. Los espero en el siguiente video aquí en el Manual de Supervivencia de la Moda.